¿Qué es un cuento policial? El cuento policial es un relato que narra una investigación realizada por un detective o un personaje con características detectivescas, con el fin de resolver un enigma producto de un delito o un crimen. A medida que avanza la narración, el detective encuentra pistas, interroga a diversos personajes y finalmente descubre el culpable. El cuento policial permite que el lector, siguiendo los pasos del detective, intente resolver el crimen, descarte sospechosos, señale los posibles culpables y pueda plantear sus propias hipótesis sobre el enigma. Su función es despertar la curiosidad en los lectores, intentando demostrar las técnicas y estrategias que se implementan para poder investigar un delito, haciendo que los lectores se sientan expertos y detectives de la historia. Dentro de la estructura del cuento policial, tenemos la introducción o inicio. Como su nombre lo indica, es aquí donde comienza la historia. En este se describe el lugar donde se desarrollan los hechos, explica cómo es el lugar, qué se siente estar en ese lugar, cómo lo ven las personas y otros detalles que ayudarán a dibujar el escenario en tu mente, haciendo que sientas que estás dentro de la historia. En segundo lugar está el nudo. En este caso, es cuando se presentan los sucesos importantes de la historia. Es el momento en el que se introduce el problema, ya sea dicho de forma directa o indirecta. Puede aparecer de varias maneras, ya sea mediante una discusión, un hallazgo, el descubrimiento de alguien, entre otras formas. En último lugar tenemos el desenlace. Aquí es donde se resuelve el problema, se descubre al ladrón, al estafador, encuentran al niño perdido o secuestrado, descubren al asesino, entre otros motivos. En resumen, es el elemento final que permite dar con el culpable de los hechos, dando un cierre a esta historia, siendo esta el castigo del delincuente o la restauración del orden social, cuando todo vuelve a la normalidad. Por otro lado, tenemos los elementos del cuento policial. Este cuento, como todos los pertenecientes al género narrativo, posee un ambiente o escenario y un tiempo. El ambiente puede ser de dos tipos. El físico, que es el que podemos visualizar por las descripciones, es donde viven las personas y donde se desarrolla la trama, como un parque, una escuela o en el campo. Por otro lado, está el ambiente psicológico, que son todos los sentimientos que envuelven a los personajes y la manera en cómo piensan a lo largo de la historia. Por otra parte, está el tiempo. Este nos indica la época en la que se desarrolla la historia. Muchas veces no está escrito textualmente, pero la descripción del lugar, la forma en cómo hablan los personajes, la ropa que usan y el estilo de vida nos puede dar indicios del tiempo en el que transcurre la historia. Otro elemento en este tipo de cuentos es el enigma, que basa el misterio que constituye el conflicto central en los relatos policiales. Por ejemplo, quién cometió un robo o un asesinato. Dentro de los personajes tenemos el personaje principal, el cual será un detective. Será quien investigue el problema planteado y revele la solución a los lectores y a los personajes de ficción dentro de la historia. Los detectives vinculan la información aislada, que parece no tener ningún valor, en algo totalmente lógico y probable. El mismo se va a basar en las pistas, las cuales son un elemento que no aparece en otro tipo de relatos. Estas pistas son las huellas o señales que deja el autor del delito y que el detective analiza para resolver el enigma. Pueden ser manchas de sangre, un mural de fotos de la víctima, un cuarto secreto, pertenencias de la víctima, una llamada o un mensaje que vincula un sospechoso entre muchas otras cosas. Por otro lado, va a haber otros personajes, sospechosos y culpables, quienes serán los presuntos culpables del delito. El detective analizará las pistas y revelará cuál de los sospechosos es el verdadero culpable. El móvil va a ser el motivo o la motivación que mueve a los culpables del delito a violar la ley, mediante un robo, un secuestro, un asesinato o cualquier otro tipo de infracción contra la ley. También tenemos las hipótesis, que es una suposición hecha a partir de los datos y las pistas que van apareciendo y que sirven de base para iniciar una investigación por el detective. En esta hipótesis incluso pueden aparecer uno o más sospechosos y se resaltaría su posible motivo para cometer el delito. A partir de este recurso es que comienza la investigación, es decir, el trabajo que inicia el detective juntando todas las pistas obtenidas, las fotografías de las escenas del hecho, los posibles sospechosos y su vínculo con la víctima, entre otros detalles que ayudarán a dar toda la información necesaria para resolver el caso. Dentro del género policial podemos identificar dos tipos de relatos, el policial de enigma y el policial negro. El primero presenta un crimen que constituye un misterio aparentemente imposible de resolver, y que solo la inteligencia superior del detective y sus deducciones lógicas pueden llegar a revelarlo.
Este tipo de relato es típico de Inglaterra, siendo el detective más conocido Sherlock Holmes. El segundo tipo de relato policial, el llamado policial negro, es un texto sumamente violento, en el que se representan los bajos fondos urbanos, la corrupción de las instituciones y la acción de las mafias. Los detectives que lo protagonizan ya no son razonadores puros, sino que luchan físicamente para resolver sus casos. Este tipo de relatos se desarrolló principalmente en los Estados Unidos, siendo el más reconocido Philip Marlowe,